Un segundito, por favor, porque estoy teniendo un poquito de problemas con la grabación. ¿Saben qué? Estoy teniendo un poquito de problemas para iniciar la grabación. Voy a salirme de la sesión y me voy a volver a conectar en la misma liga para que me vuelvan a dar a admitir a ver si nos deja grabarla porque no nos está dejando. Un segundito. Listo, buenas noches. Una disculpa, antes que nada, nada más comentarles un problema de la grabación. Vamos a dar inicio con la clase por respeto a los que se conecten en tiempo y forma. El día de hoy, como les comentaba, vamos a ver el capítulo número 3 y el número 4 de lo que viene siendo el programa para este curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes de iniciar, quiero comentarles, el día de ayer hubo problemas con la plataforma en la tarde. De hecho, por ahí muchos de ustedes me estuvieron mandando mensajes donde me estaban comentando esa situación. Por ahí también nos mandó la universidad dicho aviso. Las personas que por alguna situación no hayan podido el día de ayer incorporar su tarea por esta situación, mándenme por favor un correo para poderles darle una extensión y que puedan subir su tarea. Obviamente, esta tarea fue una tarea en formato Moodle porque se les pidió que incorporaran un archivo. Sin embargo, por esa situación es que no se pudo incorporar por parte de alguno de ustedes. Aprovecho para comentarles que esta semana la tarea va a consistir en un formato SCORM, como lo de la primera tarea que por ahí se tardó un poquito en incorporar porque no nos mandaban el archivo por parte de la universidad. Si se meten en la plataforma, todavía no está cargada esa tarea. Tentativamente nos la van a turnar para el día de mañana. El día de mañana, ya teniéndola incorporada, yo les voy a mandar un mensaje para que puedan proceder a evaluar o hacer la autoevaluación. Obviamente, esa tarea o ese examen o ese cuestionario que se hace va a ir acorde con los temas que vamos a ver el día de hoy. Igual, les reitero, en la anterior ocasión sí nos pidieron que los dejáramos hasta final de mes, independientemente de cuándo se cargue, se les va a dar una extensión para que la puedan incorporar. Para el tema de las sesiones, o más bien dicho, de las tareas que se solicitan vía formato Moodle, les voy a pedir de favor nuevamente que revisen muy bien, que no se queden las tareas en borrador. Por ahí ya lo habíamos comentado la vez pasada, necesito que se cercioren, que no se queden con ese estatus para poderlas evaluar, porque después se tiene que hacer un proceso un poquito más tedioso para poderles, primero que nada, hacerlo yo de este lado, es decir, sin tener que darles una extensión, y si no, les voy a pedir que me manden un correo para justificar y poder abrir la tarea. O sea, es bien importante que no se quede en borrador, ¿ok? Y ahora sí vamos a continuar, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Como ya les comenté al principio de la sesión, el día de hoy vamos a ver
dos temas que están muy relacionados. Cuando vimos el tema del capítulo 1, vimos las nociones preliminares, los servicios que presta un contador y todo lo que viene siendo la historia de la contabilidad y para qué nos sirve. Posteriormente continuamos con el tema de capítulo número 2, que hablaba de las cuentas de activo, pasivo y capital, o capital, activo y pasivo, en el orden que lo quieran acomodar. Y el día de hoy vamos a ver las cuentas o los capítulos que hablan de las cuentas, de las principales cuentas de activo, las principales cuentas de pasivo y cuál es su grado de clasificación dentro del balance general, atendiendo a su mayor grado de disponibilidad y atendiendo a su mayor grado de exigibilidad. Cuando vimos el capítulo anterior les hacía referencia a que las cuentas de activo, pasivo y capital se reflejan a nivel mayor en un estado financiero que se le conoce como balance general o estado de situación financiera. El día de hoy inclusive les ponía un ejemplo de un estado, de un balance general. Ahorita vamos a ir mencionando cómo se clasifica el activo, cómo se clasifica el pasivo, cuáles son las principales cuentas de cada uno de estos rubros y por qué están clasificados de esa manera. ¿Ok? Vamos a iniciar. Déjenme ponerles la presentación. Vamos definiendo los temas. Un segundito nada más. Nada más compártanme, por favor, si pueden ver la pantalla, si son tan amables. Ok. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien, vamos a dar inicio. De repente, si me llega a sacar, es porque como esta plataforma ahora con el nuevo formato de Meet se está batallando un poquito, voy a estar reinteractuando de manera que no se trabe. Vamos a ver las principales cuentas del activo, de lo que viene siendo el activo, el pasivo dentro del balance general y qué representa cada una de ellas. ¿Qué tenemos como objetivo dentro de este tema del día de hoy? Tenemos que ustedes conozcan e identifiquen las principales cuentas que conforman los rubros de activo y pasivo dentro de la información financiera de las empresas. Vamos a definir qué es un activo. Ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Los activos son todos aquellos bienes y derechos que son propiedad de una empresa o de un negocio. Como yo les había comentado, y ahorita vamos a ver en el balance general, es todo aquel del cual nosotros tenemos una propiedad, tenemos un debe, y por lo cual representa parte de nuestros bienes y derechos. Los activos obviamente representan cada uno de los rubros que se van generando en el momento que se pone un negocio en marcha. ¿Cómo se clasifican estos activos? Los activos se clasifican en circulante, fijo y diferido. Ahorita vamos a ver más adelante que va en tema con relación al capítulo número 4, por qué se clasifican de esta manera. Vamos a empezar mencionando cuáles son los principales activos o las principales cuentas que conforman el activo circulante. Vamos a empezar con la cuenta de caja. ¿Qué es la cuenta de caja? Representa el dinero en efectivo, como lo vienen siendo billetes, monedas, voucher, etcétera. Inclusive cuando las personas que tienen experiencia en algún empleo, sobre todo las que tienen aquellas estaciones de dinero, obviamente existe una caja fuerte, un fondo fijo de caja donde tienen ese dinero. Pues a eso se refiere con la cuenta de caja. ¿Qué movimiento o cuándo aumentan esta cuenta de caja? Aumenta cuando se recibe dinero en efectivo y disminuye cuando se paga en efectivo. Un ejemplo muy sencillo, si nosotros hacemos una cobranza de determinada factura y nos la pagan en efectivo, ese valor de la caja va a aumentar. ¿Por qué? Porque está ingresando en efectivo. Si pagamos de esa misma caja un servicio o pagamos determinado gasto, va a disminuir esa caja. Aquí quiero hacer una regla bien importante para que se entienda la parte contable. Todas las cuentas, y esto es bien importante que lo anoten, todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora. ¿Qué significa esto? Son son derechos de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que para aumentarlas hay que cargarlas dentro de los asientos contables y para disminuirlas hay que abonarlas.
Es decir, si yo voy a aumentar el valor de una cuenta, de un activo, dentro de los asientos contables, que es la forma en la que se registran las operaciones financieras de una empresa, se tienen que cargar. Si voy a disminuir el valor de cualquiera de las cuentas de activo, se tienen que abonar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hacemos una venta, este es un ejemplo nada más, hay infinidad de operaciones, pero quiero ejemplificar el por qué se hace de esa manera. Vamos a suponer que yo voy a hacer un traspaso entre dos cuentas. Vamos a suponer que tenemos la cuenta de bancos, que ahorita la vamos a mencionar. Si yo tengo una cuenta contable para el Banco Banorte y una cuenta contable para el Banco Banamex, por poner un ejemplo, y voy a hacer un traspaso entre cuentas, las dos cuentas son cuentas de activo circulante, pero voy a hacer un movimiento de una cuenta a otra, voy a traspasar 10,000 pesos. Voy a hacer un asiento contable cargándole a la cuenta de Banamex 10,000 pesos y un crédito a la cuenta de Banorte por 10,000 pesos. Como ya les mencioné, y si no se lo vuelvo a mencionar, la regla para contabilizar o para que se cumpla todo asiento o todo registro contable es que exista un cargo y un abono. Si se fijan, al aumentar una cuenta, al cargar la cuenta de Banamex, estoy aumentando un activo, pero al disminuir a la otra cuenta de banco, bien estoy haciendo una disminución a otro activo. Entonces, para aumentarla se cargan y para disminuirla se abonan. Puede ser cualquier tipo de movimiento. Más adelante, cuando ya veamos más en sí, más movimientos y sobre todo en el curso de contabilidad 2, de que se les diga cómo se registran las operaciones y qué libros contables se registran, se va a entender esto. Aquí lo importante es entender que todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora, ¿ok? Porque son derechos y bienes de la empresa. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta, obvio, estas cuentas que estamos mencionando son las principales cuentas que se manejan en la contabilidad comercial, ¿ok? Los bancos, ¿qué son los bancos? Expresan el valor de la existencia depositada en los bancos en cheques. Todo lo que tengamos nosotros en las cuentas bancarias, que tengamos en las diferentes instituciones financieras que conforman el sistema financiero nacional, también son activos de nosotros. Inclusive nosotros como personas físicas tenemos un activo circulante que es nuestro recibo de nómina, nuestra cuenta de cheques, es nuestra cuenta de banco de nómina. Entonces los bancos también forman parte de los activos circulantes de las empresas. Esta cuenta aumenta cuando se deposita el dinero o valores al cobro y disminuye cuando se giran cheques o realizan transferencias a terceros o contra el banco. Es decir, si nosotros ingresamos a la cuenta de banco, la vamos a aumentar porque le estamos cargando a esa cuenta. Y si sacamos un cheque, hacemos una transferencia, la vamos a disminuir. Aquí se cumple nuevamente. Una cuenta de activo se aumenta cargándola y se disminuye abonándola o acreditándola contra la misma cuenta. Cuenta de mercancías. Me voy a ir un poquito rápido porque como son 2 capítulos y nada más disponemos de 1 hora, hay que cubrir todos los temas. Al final vamos a hacer una recapitulación y vamos a responder si tienen alguna duda. ¿Qué son las mercancías? Todo objeto que entendemos con mercancías todo aquello que es objeto de compraventa. Si nosotros somos una empresa del giro comercial, una empresa del giro manufacturero, pero vamos a transformar o a vender mercancías, pues obviamente si nos dedicamos a la compra y venta de vasos de plástico, por poner un ejemplo, pues mi mercancías es lo que yo voy a comprar para comercializar, ¿ok? Entonces, es la mercancía, es todo lo que tenemos, es nuestra razón de ser y lo que adquirimos para su posterior venta, posterior transformación. Si se fijan, se sigue cumpliendo la regla. Esta cuenta, como es de activo, aumenta cuando nos devuelven o se compra mercancía y disminuye cuando se venden o se devuelven mercancías. ¿Por qué? Porque probablemente cuando hayamos vendido algo nos la regresaron por algún defecto, o cuando hayamos comprado alguna mercancía y la regresemos nosotros por un defecto, es cuando tiene ese movimiento. Aquí también les comento que existen, pues, solo existen algunas cuentas que son de naturaleza acreedora, pero esas las voy a mencionar capítulos más adelante cuando veamos el ejemplo del estado de resultados y del balance general, para que vean cómo interactúan esas cuentas. Y esas cuentas son las cuentas de depreciación
y las cuentas de amortización. ¿Por qué la depreciación es de naturaleza acreedora? Porque una depreciación, cuando veamos ahorita el tema de activos fijos, en lugar de aumentar el valor del activo, lo disminuye restándole el valor. Es como cuando compramos un carro. Si nosotros tenemos un carro que compramos en 100,000 pesos masiva en una agencia y obviamente al pasar el tiempo ese carro se va a ir depreciando, entonces el valor de la unidad con el paso del tiempo ya no va a ser de 100,000 pesos, va a ser menos por el valor o por el efecto que tiene la depreciación de los activos fijos. Y en el caso de la amortización es el tema de la disminución que tienen los activos diferidos, que ahorita vamos a mencionar cuáles son. Posteriormente tenemos la cuenta de clientes, son las personas físicas o morales que le deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito y a quienes no se les exige especial garantía documental. Cuando nosotros le vendemos una mercancía a un cliente a crédito, le expedimos una factura y en esas facturas representa el valor de la mercancía que le dimos a crédito y que nos va a pagar con posterioridad. Obviamente esta cuenta también es de naturaleza deudora y aumenta cuando cargamos la venta o una operación de crédito y disminuye cuando nos pagan dichas mercancías. Documentos por cobrar, entendemos por documentos por cobrar a títulos de crédito a favor del negocio, tales como pagaré, letras de cambio, etcétera. Todo aquel documento que nosotros tengamos del cual seamos acreedor, es decir, que tengamos un derecho sobre ese documento, también se clasifica como un activo circulante. Y esta cuenta de documentos, al igual que las anteriores, aumenta cuando se reciben letras de cambio o pagarés a favor del negocio y disminuye cada vez que se cobra o se endosa uno de estos documentos o cuando se cancela. Deudores diversos son las personas que deben al negocio por un concepto distinto a la venta de mercancías. Aquí el ejemplo más claro es cuando nosotros como empleados, las personas que trabajamos o que hemos trabajado, tenemos pedimos un crédito a la empresa. La empresa no se dedica a prestarnos, la empresa se dedica a vender determinada mercancía, a producir determinado artículo para su posterior venta. Pero sin embargo, nosotros pedimos un crédito, pues obviamente lo tenemos que liquidar. Entonces se hace un asiento contable, por poner un ejemplo, pagándole a la cuenta de deudores su cuenta de Israel. O sea, que Israel me debe, no sé, 2,000 pesos con un abono a bancos. Se hace ese registro contable para que se quede la salida del dinero que me prestaron, pero yo le sigo debiendo 2,000 pesos a la empresa. Ya después vemos si me lo van descontando vía nómina, pero ahí en esa cuenta es donde se registran los préstamos o toda aquella situación que nos deban a nosotros como empresa o como negocio que sea distinto a la venta de mercancías, porque la venta de mercancías se registra en la cuenta de clientes. Aquí para ir obviamente relacionando un poquito el tema de cómo se clasifican los activos, con esto prácticamente son las cuentas más comunes del activo, pero del activo circulante. Si se fijan cuando vimos en la clase pasada el tema del balance general que lo mencionamos, veíamos que un ejemplo, ahorita voy a ponerlo ya al final para que ustedes también lo tengan en contexto. Hasta aquí son las cuentas de activo circulante. Ahora vamos a empezar con las cuentas de activo fijo. ¿Cuáles son todas aquellas ventas de activo fijo? Podemos mencionar los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo. Podemos mencionar el equipo de cómputo, el equipo de entrega o de reparto, lo que viene siendo el equipo de transporte. Las cuentas de terrenos, edificio, equipo de oficina, equipo de cómputo y equipo de entrega o de reparto tienen un movimiento muy semejante, aumentan cada vez que se compra uno de esos bienes y disminuyen cuando se venden o se den de baja por inservibles. Si se fijan, también los activos fijos son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque para aumentarlos hay que cargarlos y para disminuirlos hay que abonarlos. Solo que a diferencia de los activos circulantes, estos activos se adquieren con la intención de que sean funcionales para el negocio y no con la opción de venderlos o de transformarlos. Si nosotros vamos a comprar un terreno, un edificio, va a ser para la operación del negocio. Si vamos a comprar equipo de transporte, va a ser para distribuir la mercancía que vendamos. Si compramos el mobiliario y equipo como los escritorios, las sillas, equipo de cómputo como las laptops que tenemos en el trabajo, los celulares, etcétera, son activos fijos que nos ayudan
a la operación del negocio y se adquieren no con la intención de venderlos. Por eso aquí dice estos activos, hace referencia a que tienen cierta fijeza y que no se adquieren con ese bien. Aquí también les comento, estos activos, aquí no vienen en la descripción, pero también disminuyen su valor cada que se hace la depreciación. Por eso les decía que las depreciaciones, a diferencia de las demás cuentas de activo, son de naturaleza acreedora. ¿Qué son los terrenos? Son los predios que pertenecen al comerciante, todos aquellos terrenos que fueron adquiridos por el comerciante, el negocio, o todas aquellas personas físicas o morales que adquieren este tipo de activos para poder llevar a cabo su operación. Los edificios están constituidos por las casas o construcciones o propiedad del comerciante o del negocio. Obviamente, si tenemos un terreno, generalmente vamos a tener adherido un edificio, un local, oficinas que nos sirvan para llevar a cabo el propio giro del negocio. Mobiliario y equipo, se considera mobiliario y equipo a los escritorios, sillas, mesas, libreros, mostradores, básculas, etcétera, y que obviamente también nos sirven para la parte administrativa y la parte comercial. El equipo de cómputo, todo aquello, lo que vienen siendo los CPU, las laptops, los escáneres cuando todavía existían, las impresoras, los celulares y todo aquel concepto de tecnología y que nos ayude al giro del negocio. Equipo de entrega de reparto, todos aquellos vehículos, por ejemplo, las empresas grandes como Coca-Cola, que tienen sus camiones grandes para distribuir la mercancía o el producto, a eso se refiere con un equipo de entrega o reparto. Inclusive los automóviles o los vehículos que utilizan los ejecutivos de las grandes empresas también es considerado un equipo de transporte, aunque no sirva para entregar o repartir el producto o servicio que se ofrece, más bien dicho el producto, pues también forman parte de esos activos fijos, ¿ok? Y luego ya tenemos por último lo que vienen siendo los activos diferidos. ¿Cuáles son aquellos activos diferidos? Los más comunes son los gastos de instalación, que son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación. La cuenta de gastos de instalación aumenta por cada uno de los gastos que se hagan para acondicionar el local y disminuye por la parte proporcional de dichos gastos se vaya amortizando por el uso, por el transcurso del tiempo. Un ejemplo bien sencillo, vamos a suponer que nosotros vamos a abrir un negocio para, no sé, distribuir determinado artículo, pero para poder acondicionar ese local, esa oficina, ese edificio, tenemos que hacer ciertos gastos para acondicionarlo, como puede ser la pintura, puede ser el plafón, el piso, etcétera. Todos esos gastos, la ley no nos pide que nosotros lo mandemos directamente al gasto dentro del estado de resultados, sino que lo registremos dentro del balance general como gasto de instalación. ¿Por qué? Porque es un activo que vamos a ir disfrutando con el paso del tiempo. Si hacemos un piso nuevo, si ponemos un piso nuevo, ponemos una adecuación para dichas instalaciones, tenemos que considerarlo como un activo porque no se va a desgastar en el momento, es decir, lo vamos a ir aprovechando y por eso se van amortizando esos gastos, que es lo que les comentaba. En los activos fijos se van depreciando y los activos diferidos se van amortizando, es decir, es como si pagáramos por anticipado un bien al cual le vamos a ir restando su valor de manera paulatina, ¿ok? Mismo caso de la papelería útiles. La mayoría de las empresas lo que hacen es que mandan directamente al gasto este concepto. Dependiendo de los importes puede ser que sea correcto. Sin embargo, si vamos a adquirir empresas grandes que compran lotes de papelería, pues solamente esa papelería compras, no sé, 100,000 pesos de papelería para todo el año, pero no la puedes consumir toda en un mes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a suponer que sean 120,000 pesos. Tú cargas a la cuenta de activo diferido 120,000 pesos al principio del mes por el valor de la adquisición de la papelería y mensualmente le vas a ir disminuyendo el porcentaje que corresponda hasta que se te vaya extinguiendo. Es decir, lo que vayas utilizando lo vas mandando al gasto de manera que vaya disminuyendo ese activo. Es decir, lo vas a ir amortizando. Propaganda y publicidad.
Ese es un ejemplo muy común. Vamos a suponer que nosotros, aunque ahorita la principal propaganda y publicidad que tengamos en la actualidad son las redes sociales, todavía existe alguna propaganda como son los folletos, los flyers, inclusive la prensa, lo que viene siendo el radio, todo eso que se paga. Vamos a suponer que querramos, no sé, comprar 10,000 volantes para promocionar nuestro negocio. Esos también son activos diferidos porque los vamos a ir amortizando conforme los vayamos utilizando. Si tenemos en un momento dado, no sé, un contrato con una radiodifusora que nos dé promoción a nuestro producto o a nuestro negocio por un periodo de un año, pues nosotros pagamos adelantados ese año de servicio, entonces tenemos que ir disminuyendo el valor de ese pago que hicimos con el transcurso del tiempo, es decir, lo vamos a ir amortizando. Cuando ya hagamos el macho, que juntemos los estados financieros, como lo es el estado de resultados y el balance general, les voy a explicar qué asientos contables y cómo se ven reflejados en cada uno. Ahorita lo importante es que nos familiaricemos con cada una de las cuentas principales, tanto de activo y de pasivo. ¿Ok? También tenemos las primas de seguro. Generalmente cuando contratamos una prima de seguro es por un periodo determinado, es decir, si nosotros vamos a contratar una de seguro, generalmente es por un año, por 6 meses, entonces pagamos nosotros esa prima de seguro, pero nuestra cobertura es por un año. Entonces mensualmente tenemos que ir disminuyendo el valor de esa prima de seguro hasta que se extinga, y obviamente se va a extinguir en el momento que nosotros en el periodo que se termine la póliza, ¿ok? Ese es otro ejemplo también de lo que viene siendo un activo diferido. Las rentas pagadas por anticipado es prácticamente lo mismo. Si nosotros pagamos por anticipado la renta de un local para, no sé, por 24 meses, por poner un ejemplo, pues solamente tenemos el derecho a recibir ese servicio durante el periodo que contratemos. Pues lo tenemos que pagar como un activo porque ya dimos ese dinero y lo tenemos que ir recuperando a través de un servicio mensual y vamos a ir amortizando esos ese activo que vamos de anticipado. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué son los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Ya lo mencionamos la clase pasada. Representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa o del negocio. Activos son todos los derechos y obligaciones y pasivos son todas las deudas. Activos son todos los derechos y bienes y los pasivos son todas las deudas y obligaciones a cargo del negocio. Así como tenemos bienes o tenemos derechos, también tenemos deudas. Obviamente, más adelante vamos a ir desglosando eso. Al igual que lo que vienen siendo los activos en su totalidad, los pasivos también se clasifican como circulantes, fijos y diferidos. Y los principales activos, los principales pasivos circulantes que tenemos en la contabilidad comercial son los proveedores. ¿Cuáles son los proveedores? Son las personas o casas comerciales a quienes debemos por haberles comprado mercancías a crédito sin dar una garantía documental. Cuando mencionábamos el caso de los clientes, son todas aquellas personas que nos deben por haberles vendido mercancía a crédito. Y todos los proveedores son todas aquellas personas a las que les debemos por haberles comprado mercancía a crédito. ¿Qué significa? Lo que les compramos a los proveedores, lo agarramos para vendérselo a nuestros clientes, nada más que nuestros clientes nos deben y nosotros les debemos a los proveedores. En el ámbito empresarial, a estos dos conceptos que son muy importantes se les conoce como socios de negocios. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos proveedores que nos suministraran nuestra materia prima o nuestro objeto de negocio o nuestra mercancía para poder vender, pues obviamente no hubiera giro principal. Entonces, el principal pasivo circulante dentro de la contabilidad comercial son los proveedores. Si se fijan aquí, a diferencia de las cuentas de activo, aquí nos dice la literatura lo contrario. La cuenta de proveedores aumenta cada vez que se compran mercancías a crédito, disminuye cuando se paga o totalmente la cuenta, se devuelve mercancía al proveedor o nos concede alguna rebaja. Aquí las cuentas así como las cuentas de activo, son de naturaleza
deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones, las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora. ¿Qué significa? Que para aumentarlas hay que abonarlas o acreditarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Es el caso contrario de las cuentas de activo. Las cuentas de activo, para aumentarlas hay que cargarlas en el asiento contable y para disminuirlas hay que abonarlas. Y en el caso de los pasivos es al revés. Para aumentarlas hay que acreditarlas o abonarlas porque son de naturaleza acreedora y para disminuirlas hay que cargarlas por lo mismo que con cancelaciones de pasivos. ¿Ok? Los documentos por pagar. Como en el caso de los activos circulantes teníamos documentos por cobrar, aquí tenemos documentos por pagar y son todos aquellos títulos de crédito a cargo del negocio como pagaré, letras de cambio, cartas de crédito, etcétera. La cuenta de documentos por pagar aumenta cuando se expiden letras de cambio, pagarés a favor del negocio y disminuye cada vez que se paguen o se cancelen cada uno de estos documentos. Acreedores diversos son las personas a quien les debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancía. También, así como existían deudores diversos que nos debían por un concepto distinto a la compra de mercancía, perdón, a la venta de mercancía, tenemos acreedores diversos. Vamos a suponer que sacáramos a crédito un mobiliario para la oficina de Andrón, por poner un ejemplo. Nosotros vamos a registrar ese valor en nuestro activo fijo, cargándole el activo fijo y abonándole a la cuenta de acreedores. Se cumple que para aumentar un activo se carga y para aumentar un pasivo se acredita o se abona. Entonces, ese registro de esa deuda significa que le debemos a alguien distinto a lo que viene siendo la compra de mercancía. Y ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los pasivos fijos, así como existen activos fijos, también hay pasivos fijos. El más común son los acreedores hipotecarios, hipotecas por pagar. Es decir, si nosotros vamos a adquirir una propiedad a crédito con una institución financiera o con el Infonavit, suponiendo que seamos una persona física, tenemos un crédito hipotecario por pagar. ¿Por qué se clasifica como fijo? Porque generalmente estas deudas no son a muy largo tiempo. O sea, no significa que para liquidarla va a pasar más de un año, que es con lo que vamos a mencionar ahorita cuando veamos por qué se clasifican así los activos y los pasivos. Posteriormente vamos a entrar a los ejemplos de lo que son los pasivos diferidos, como son los intereses cobrados por anticipado, las rentas cobradas por anticipado. Si nosotros teníamos rentas pagadas por anticipado, era un activo, pero suponiendo que tengamos rentas cobradas por anticipado, es decir, que tengamos algunas propiedades y que estemos cobrando con antelación el ingreso, es un pasivo, porque así como en los activos teníamos rentas pagadas por anticipado, del cual íbamos a disfrutar el uso de ese bien inmueble durante un periodo, aquí tenemos que otorgar el uso de un bien inmueble para determinada persona física o moral durante un periodo de tiempo. Entonces ya no es considerado un activo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque nos están adelantando dinero a favor de un servicio de renta que tenemos que prestar o que tenemos que entregar en un periodo posterior. Eso sería en cuanto a cuáles son las principales cuentas de activo pasivo. Voy a presentar ahora por qué se clasifican así estas cuentas. Digo, son dos temas que nos pidieron verlos en una hora, pero sí quiero irme un poquito rápido para alcanzar a ver todos los puntos y conforme vayan teniendo dudas, apúntenlas y ahorita al final los vemos o en su defecto me lo pueden mandar vía plataforma y ahí se les responde. Déjenme presentar ahora por qué se clasifican los activos de esa manera. Aquí en esta presentación vamos a ver la clasificación del activo y del pasivo. Los activos se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad y los pasivos se clasifican de acuerdo a su grado de exigibilidad. Cuando veíamos el pasivo, el balance general en la clase pasada, yo les mencionaba, no sé si estén viendo aquí la pantalla, pero aquí les estoy poniendo el balance general de la empresa La Sustentable. Si fijan aquí del lado izquierdo tenemos los activos
circulantes, que si se fijan, son las primeras cuentas que vimos al principio, que empezamos a ver este rubro, que son caja, bancos, inversiones, mercancías, clientes, deudores. Y luego tenemos activos fijos y luego tenemos activos diferidos. Del lado derecho tenemos las deudas y las obligaciones y tenemos el pasivo circulante, el pasivo fijo y el pasivo diferido. ¿Por qué se clasifican de esta manera? Si los voy a poner en un resumen muy general, se clasifican en circulantes porque significa que si son activos circulantes son de rápida conversión en efectivo. ¿Sí se ve la presentación? Un segundito. Bien, mal. Ahí está. Si se fijan en la presentación, se clasifican en circulantes porque son de rápida conversión en efectivo. El mismo nombre se lo dice. Caja es efectivo, bancos es efectivo, inversiones es dinero que tengo disponible. La cuenta de mercancía no es efectivo, pero si la vendo de contado voy a tener recursos. La cuenta de clientes no son efectivo, pero es el dinero que me deben los clientes por haberles vendido mercancía y es de rápida conversión en efectivo. Los deudores diversos generalmente los tengo que recuperar rápido. ¿Qué significa? Que los activos circulantes se clasifican como activos circulantes cuando su periodo de conversión en recurso es inferior a un año. Los activos fijos, si se fijan, se clasifican de esa manera porque se batalla más para convertirlos en efectivo o para convertirlos en dinero fresco. Por eso cuando se adquieren, no se adquieren con la intención de venderlos, sino que sean funcionales para el negocio. Y los activos diferidos ya no se van a recuperar nunca en efectivo. Nosotros estamos pagando servicio por un gasto de manera anticipada y vamos a recuperar el valor con el paso del tiempo. Del lado derecho tenemos lo que son los pasivos. Los pasivos se clasifican de acuerdo a de su mayor a menor grado así como los activos se clasifican de su mayor a menor grado de disponibilidad, los pasivos se clasifican de su mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Por qué? Porque del lado derecho es disponibilidad porque son bienes y del lado izquierdo y del lado derecho son de acuerdo a su exigibilidad porque es en la medida en que nos van a requerir nuestros acreedores y proveedores el pago de la obligación que tengamos con ellos. Por eso también se clasifican como circulante fijo y diferido. La única diferencia es uno es de acuerdo a su grado de disponibilidad y el otro a su mayor o menor grado de exigibilidad. Voy a mencionarlo de acuerdo a lo que viene en la literatura. Dice, tomando en consideración que el activo está formado por bienes y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por clasificarlos en grupos homogéneos, en grupos formados por valores homogéneos. La clasificación de los valores que forman el activo se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, que es lo que ahorita les mencionaba. ¿A qué se refiere con esto? Grado de disponibilidad se debe entender por grado de disponibilidad a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de determinado bien. Ok, entonces a eso se refiere lo que yo les decía. Se tiene que atender a esta situación para saber si son convertibles o no en efectivo. Mayor grado de disponibilidad, ¿qué significa? Un bien tiene mayor grado de disponibilidad cuando es más fácil conversión en efectivo y tiene menor cuando no se puede convertir en efectivo. Atendiendo al anterior, ya lo mencionamos, se clasifican en circulantes, fijos y diferidos. ¿Y por qué se clasifican así? El activo circulante está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal característica la fácil conversión en efectivo. Y obviamente el orden en que deben de aparecer en las principales cuentas en el activo circulante es en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad de acuerdo a lo siguiente, que es lo que veíamos en el balance general: caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Ya mencionamos cada una de las cuentas
no tiene caso volverlas a mencionar. Ya vimos lo que son los activos fijos y los activos diferidos. Y ahora vamos a mencionar lo que vienen siendo los pasivos. ¿Cómo se clasifican los pasivos? Teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificarlo en diferentes grupos con valores homogéneos. ¿Cómo se clasifican? Como ya lo mencionamos, se clasifican de acuerdo a su mayor y menor, de mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Qué es el grado de exigibilidad? Como se entiende por esto, el plazo que se tiene para liquidar una deuda o obligación. Es decir, pues obviamente los proveedores, los acreedores y los documentos por pagar son de pasivo circulante porque su exigibilidad es mayor a un año, así como en el activo circulante su grado de disponibilidad es menor a un año, en los pasivos circulantes el grado de exigibilidad es menor, a un año. El mayor grado de exigibilidad, una deuda o una obligación, tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla. Y tiene menor grado de exigibilidad una deuda o una obligación cuanto sea mayor el plazo que se dispone para liquidar dicha deuda. Aquí les vuelvo a poner el ejemplo de lo que es el activo, de lo que viene siendo el balance general. Aquí importante es reconocer que del lado izquierdo tenemos todos los activos. Los activos ya vimos que son bienes y derechos, se clasifican de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad en activos circulantes, fijos y diferidos. Del lado derecho tenemos los pasivos circulantes, fijos y diferidos, y se clasifican así debido a su mayor o menor grado de exigibilidad. En el tema del capital contable tenemos varios ahí que no quisiera confundirlos mucho. Cuando veamos el estado de resultados y determinemos una utilidad o una pérdida contable en un periodo determinado, los voy a ligar con este estado financiero para que quede un poquito claro qué es lo que es capital contable. Ahorita que nos tenemos que llevar como sustento o como conocimiento es cuáles son las principales cuentas de activo circulante, fijo y diferido, cuáles son las principales cuentas de pasivo circulante, fijo, diferido, qué representa cada una, por qué se clasifican así, qué es el qué es el grado de disponibilidad y qué es el grado de exigibilidad. ¿Ok? No sé, alguna pregunta, Kelly, por favor, si puede hacer el comentario con todo gusto. Profe, era para decirle que algunos compañeros estuvieron intentando entrar, pero no pudieron. Sí, no lo percibí. Una disculpa. ¿Alguien más? ¿Qué tal, profesor? Pedro. Una duda. Un asiento, por ejemplo, de activos, pasivo circulante puede moverse relativamente a algún asiento de pasivos diferidos. Mira, un protocolo es el registro de una operación financiera dentro de las empresas. Vamos a suponer que vamos a adquirir, no sé, ¿qué te gusta? Un seguro para el equipo de reparto, un seguro de vehicular para el equipo de transporte. Tú tienes, no sé, 100,000 pesos en la cuenta de bancos o tienes un banco de 100,000 pesos en la cuenta de bancos y no tienes nada registrado dentro del activo diferido. Que si vamos a poner que te cueste, no, 12,000 pesos el seguro de ese transporte que tienes registrado en el activo, tienes que registrar dentro del activo diferido los 12,000 pesos que te está costando el servicio. Para eso hace un asiento contable cargándole a la cuenta de activo diferido por 12,000 pesos y disminuyéndole a la cuenta de banco esos 12,000 pesos. Si ya sacas tu saldo, cuando ya veamos el tema de cuenta de mayor, de los 100,000 que tenías en la cuenta de bancos, vas a disminuir 12,000, te van a cacho.
pero vas a aumentar tu activo diferido cargándole 12,000 pesos a la cuenta de los pagados por anticipado. Entonces, todas las cuentas contables pueden mover entre los ingresos, gastos, cuando veamos el estado de resultados, y obviamente tienen mucha interrelación. Sí se pueden mover entre cada una de ellas, pero obviamente se tiene que cumplir la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. No sé si más o menos quedó claro. Ok, sí, me quedó un poquito más claro. Otra duda rapidito. Entonces, si por ejemplo hago un movimiento de tanta cantidad entre bancos de 100,000 pesos, por ejemplo, a activos diferidos, y eso lo quiero diferir al año, perdón, tal cual como decía hace rato que por mes iba a estar haciendo un rebaje de cierta cantidad de los 100,000, se Sí, vería reflejado en los diferidos, ¿correcto? sí. Ahorita volviendo al tema o al ejemplo que poníamos ahorita en Ajá. contexto, vamos a suponer que seguro ya tiene registrados sus ingresos en activo diferido. No quisiera adelantarme un poquito que todavía no vemos el estado de resultados, pero para ir disminuyendo el valor de esos 12,000 pesos en el activo diferido, se tiene que hacer otro asiento contable. Ah, Tú ok, le vas a ok. cargar, no es un ejemplo, en el mes de enero, 1,000 pesos a la cuenta de gastos para aumentar tus gastos en el estado de resultados, saber cuando veamos el estado de resultados lo vamos a ver, pero ya es un poquito más. Vas a cargar en la cuenta de gastos 1,000 pesos, le vas a disminuir el activo circulante 1,000 pesos, del activo, perdón, diferido te va a 11. Luego en febrero vas a hacer el mismo asiento, cargo a gastos por 1,000 pesos, abono activante por 1,000, y te va a quedar el salario número 11, te van a quedar 10. Y luego en marzo así sucesivamente hasta que te termines el activo diferido que pagaste por anticipado. Pero esa parte de los gastos se ve en otro estado financiero Ah, que se ok. conoce como estado de resultados. La pregunta y la duda es muy correcta, pero no me quisiera adelantar para no confundirlos. Por eso les decía que estamos en el tema de estado de resultados. Les voy a poner algunos asientos para que vean cómo se interrelacionan las operaciones y que vean por qué. Ahorita lo importante es comprender cuáles son las principales cuentas de activo y de pasivo y por qué se clasifican de esa manera. Ok, perfecto. De hecho, como quiera, sí me despejó la duda. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Maestro, nada más para confirmar, estas diapositivas las va a pasar. No, estas diapositivas yo no turno. De hecho, estas diapositivas están sacadas directamente del libro. O sea, este es un apoyo en lo que yo me baso para darles la clase, pero realmente estas diapositivas como tal pues no se las puedo proporcionar, ¿verdad? Sin embargo, te digo, es prácticamente lo mismo que viene en el libro. Ah, ok, muchas gracias. Profe, pero, ¿Alguien más? perdón, Dígame. pero esta clase está grabada, ¿verdad? Obviamente se van las diapositivas a la síncrona, a la clase síncrona, perdón. Así es, sí, de hecho, Ok, es ok. correcto. De hecho, si recuerdan, al principio se estuvo batallando un poquito con la plataforma Sí. porque acaba de empezar la grabación, pero esta Ujú. grabación como tal de hecho sí les quiero pedir un poquito de paciencia porque se está batallando un poquito en bajar los videos. A nosotros nos pide la universidad que terminemos la sesión y a más tardar, mismo día en la noche esté ya la sesión grabada e incorporada. Sin embargo, por temas de que estamos batallando, a veces nos tardando 1 o 2 días, nada más les pido un poquito de paciencia. Ok, profe, otra Respecto a lo pregunta, que me comenta alguien ahí, perdóneme. Otra pregunta. sí, no, La adelante. la calificación del mapa conceptual todavía no la sube, ¿verdad? No, de hecho, eso es lo que iba a comentar. Esta semana, independientemente de la acceso que ustedes tenían y que creo que ayer presentaron un detalle, para nosotros como maestros sí hubo un poquito de intermitencia en la plataforma. Esta misma semana debe de quedar ya evaluado todo lo de la tarea de la semana pasada, que es la actividad Moodle.
ya tuvimos aquí, la vamos a empezar a calificar. De hecho, ahorita me están confirmando que también ya está la actividad de esta semana, pero ese es un cuestionario evaluable del capítulo 1. Entonces, ese yo creo que más tarde lo cargo para que ya mañana empiecen a hacer su autoevaluación de estos 2 capítulos, y en esta misma semana va a quedar ya evaluada lo de la semana pasada. Ok, muchas gracias, profe. Sí, adelante, Kelly, tus órdenes. Profe, una pregunta. Para los que no pudimos subir Sí. la tarea, ¿la calificación se bajará o se quedará igual? A ver, no le entiendo la pregunta. ¿Subió la tarea o no la subió? Es que a mí se me quedó así como en borrador. Sí, de hecho, ahí les voy a mandar un mensaje. Es bien importante que revisen esa parte. Por esta única ocasión se evalúa así, pero si no la dejan, si la siguen dejando como borrador, se hace mucho retrabajo para poderla calificar. Ahorita al principio de la sesión lo comentaba, por esta ocasión se valora así, pero sí les encargo que para la próxima actividad que tenga que hacer en este tipo de formato, es decir, que ustedes suban un archivo, se le va a enviar y luego tienen que hacer otro proceso ahí que creo que también se tiene que desenviar, si no, no se queda, se guarda y luego se envía, porque si nada más la guardan, se queda como borrador y hay que darle a enviar, ¿ok? Pero Ok, sí se va a evaluar aunque esté como borrador. muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno. Muy bien, bueno, no tienen dudas, les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Una disculpa ahí por el tema de la forma, es algo que se está solucionando por parte de la universidad. Sí, Héctor, lo que les comentaba ahorita, que hay que tener cuidado para la próxima actividad, por esta ocasión así se va a evaluar, sin embargo sí se les pide que para la próxima le den guardar y enviar para que no se quede con ese estatus y digamos que trabajar nosotros para poder evaluar la calificación. Les agradezco mucho, les encargo mucho la actividad de esta semana. Ahorita un ratito más ya la voy a incorporar para que esté lista para que ya mañana la puedan empezar a evaluar. Se les va a dar un poquito más de días por el tema de pues está retrasando un día más ahí el envío de esa actividad, pero sin embargo sí se les va a cargar el día de hoy. Para los alumnos que no pudieron ingresar, generalmente yo trato de iniciar la sesión muy puntual por respeto a los maestros que tienen una sesión posterior a mí, y a veces estamos dando la clase y ya no me percato yo de que por ahí está tratando de ingresar. Sin embargo, pueden ver la sesión grabada. Si ya no hay ninguna duda respecto al tema de hoy, nos veríamos el próximo lunes a la misma hora, a las 8 de la noche. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gracias por la noches. clase. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Sí, buenas noches a todos nuevamente. Hasta luego.